Como sabéis, se acaba de anunciar que el Estado comprará un 10% de Telefónica para convertirse en su primer accionista. La operación se produce en respuesta a la entrada del capital de la Saudí STC y está valorada en 2.000 millones de euros. El gobierno justifica la compra por el interés nacional y la estabilidad accionaral. Esto puede parecer como una noticia, bueno, pues sin más, se va a adquirir el 10% de una empresa, de Telefónica. ¿Por qué? Pues porque es una empresa estratégica y el gobierno no quiere, igual que ningún gobierno en general quiere de ningún país, que un fondo soberano, saudí en este caso, acabe haciéndose con la mayoría de participación dentro de una empresa que es tan clave porque controla las telecomunicaciones en España. Básicamente casi todas las redes son propiedad de Telefónica y por lo tanto son fundamentales a la hora de defensa nacional, de infraestructura, es decir, para cosas basiquísimas de nuestro país. Pero no es una noticia tan básica, tan sencilla o de tan poco calado, simplemente por una cosa bastante interesante, y es que Telefónica ahora va a ser otra vez el 10% del Estado, es decir, la parte mayoritaria de Telefónica va a ser del Estado y va a ser el accionista mayoritario, pero es que esto es algo que no es nuevo. Y por eso cuando hablamos de lo que está ocurriendo ahora se habla de una renacionalización, porque ¿qué ocurre? Que Telefónica era una empresa pública, que Telefónica nos pertenecía ya a todos los españoles. De hecho, fue el monopolio de telecomunicaciones en España, que se creó evidentemente con los impuestos de todos los españoles, con el esfuerzo nacional de todos los españoles, y que después de crearse y crear toda la estructura para lo que después sería una gran empresa de telecomunicaciones privada, pues se hizo un gran esfuerzo nacional. Pero ¿qué pasó? Que empezó en los 80 con gobiernos de Felipe González y terminó en los años 90, concretamente en el 96, con la privatización total de José María Aznar de una empresa pública por 4 duros, que básicamente acabaron en manos privadas. Pero esto es la historia de la industria española. Esta es la historia de cómo han funcionado todas nuestras empresas públicas que se construyeron bajo el amparo del Estado y bajo el esfuerzo de todos los españoles y de sus impuestos, y después se acabaron privatizando por 4 duros porque entre los años 80 y los años 90 hubo ese mantra neoliberal que empezó a inundar todo el mundo, todos los gobiernos del mundo, sobre todo los gobiernos de Occidente, en el que decía una cosa muy básica, que es que lo privado se gestiona mejor que lo público era ineficiente, que era ineficaz, que no funcionaba, y entonces con ese discurso, que después se ha demostrado poco a poco completamente falso, y se ha demostrado que lo privado y que aquello que está simplemente mediado por el interés del accionariado de lograr mayores dividendos para sus accionistas privados, no era ni más eficiente ni era menos ineficaz, simplemente tenía el interés dirigido a que generase mucho dinero para 4 inversores privados. Pero es que hay cosas que son demasiado importantes para que sean privadas. Hay cosas que, bueno, pues que pueden ser privadas y que no hay ningún problema. Si tú tienes un restaurante, si tú tienes una empresa de hacer, yo qué sé, incluso diría yo, se podría haber justificado lo de la SEAT, alguna cosa así, pero hay empresas que son demasiado importantes como para decir que estén simplemente al libre albedrío del libre mercado y que sirvan para que unos pocos se enriquezcan, concretamente las telecomunicaciones como con Telefónica y concretamente también la energía. ¿Y qué pasa también con la energía en España? Os preguntaréis. Pues no, lo sabéis perfectamente. Pero es que Endesa, que también era una empresa pública de energía en España, se privatizó totalmente, siguiendo exactamente el mismo proceso, es decir, Felipe González empezó la privatización y Aznar se acabó por cargar completamente la empresa pública vendiéndola a precio de coste a sus amiguetes para privatizarlo entre la oligarquía española, y hoy en día la empresa tiene unos beneficios ingentes de millones de euros anuales. Creo que este último año fueron de 500 millones de beneficio en un solo año, 500 millones de beneficio, y lo más loco de todo, y esto es absolutamente loco y delirante, es que una empresa de energía clave en España, que fue creada por el Estado y sostenida por todos los españoles y que día a día ofrece un servicio fundamental, que no es un capricho, que es un servicio fundamental a todos los españoles, está controlada, ¿sabéis por quién? Lo sabéis perfectamente, por el Estado italiano. Es que es tan paradójico que mientras aquí en España nuestro gobierno, primero de Felipe González y después de José María Aznar, es decir, al principio del Partido Socialista de Felipe González, que por fortuna ese Partido Socialista pues ya no existe, ahora hablaremos un poco más de eso, porque ahora lo que está empezando a hacer el Partido Socialista es más bien lo contrario, y después por parte del gobierno de José María Aznar del Partido Popular, vendieron empresas tan claves como Telefónica o como Endesa o como Iberia o como SEAT o como tantísimas otras empresas, y mientras tanto
otros estados, como el estado italiano, lo que hacían era comprar, y por eso ahora tenemos la situación tan paradójica que una empresa energética que era estatal española está controlada en un 70% por otro estado, pero no el español, sino el italiano. O sea, algo completamente demencial, una locura, completamente incomprensible. Yo, a raíz de esta noticia, puse esto, puse... Qué buena noticia. El único error fue que González y Aznar privatizaran a precio de saldo todas nuestras empresas públicas para repartirlas entre sus amigos. Solo quiero recordar que Endesa también se privatizó y ahora se forran a nuestra costa. Es hora de ponerse las pilas. Y lo decía de alguna manera para decir, oigan, que esto es una buena noticia, que estamos empezando a revertir un proceso sin sentido que empezó por arrebatarnos las empresas públicas de nuestro país, regalarlas a precio de saldo y que ahora... Por eso decía ahora que han cambiado las tornas y tal vez está empezando a entender un poco que esto no tiene que ir de esta manera, se tiene que empezar a recuperar el control de estos sectores públicos. Hoy lo estaba comentando en televisión y me contestaban, no, pero es que esto tiene que ver con Venezuela, con populismo, esto tiene que ver con una forma de intervenir desde el gobierno en la economía que nos recuerda a países socialistas soviéticos, dictaduras socialcomunistas y las típicas tonterías que nos dicen cada vez que decimos, oigan, tal vez hay que intervenir un poquito para que no nos coma la tostada. Tal vez hay que intervenir un poquito para que después no pueda venir, yo que sé, Arabia Saudí, por ejemplo, y decir, como tengo muchísimo dinero, puedo comprar absolutamente lo que me dé la gana de vuestro país porque fuisteis tan tontos que lo privatizasteis. Y eso no solamente es una mala noticia porque ahora sectores estratégicos súper importantes de un país pueden pasar a ser, pues, simples negocios con los que la gente se forra, sino que además son un perfectísimo ejemplo de riesgo para la seguridad nacional. Es decir, es que incluso es una cuestión de patriotismo, de defensa del Estado, de defensa de la gente, de defensa, joder, de algo tan importante como las telecomunicaciones y por ejemplo, la energía de un país que con los precios como han aumentado durante estos últimos meses, mientras veíamos que las grandes eléctricas se forraban una barbaridad, pues haber tenido una eléctrica pública, una eléctrica nacional, tal vez no habría sido tan mala idea. Pero lo que te estaba diciendo en la televisión, me dicen esto de Venezuela, me dicen esto de Cuba, me dicen esto del comunismo, del socialismo, bueno, pues esto de tener una empresa de telecomunicaciones con una gran participación del Estado, es decir, controlada por el Estado, o tener una empresa energética también participada en gran medida por el Estado, no es una cosa de Cuba. No es una cosa de Venezuela, no es una cosa tampoco de la Unión Soviética o que venga con la cara de Stalin pintada en la portada, no. Si es que la mayor parte de países europeos trabaja de esa manera. Si es que somos los únicos paletos que no lo hemos hecho de esa manera, porque aceptamos acríticamente que alguien como González y después alguien como Aznar, dos personas que por fortuna en España ya están completamente desacreditadas como presidente del gobierno, comenzasen a privatizar todo, absolutamente todo. Y mientras tanto en Francia, pues también tienen unas telecomunicaciones públicas, evidentemente, y muy superiores al 10%, que es lo que se va a comprar ahora. Evidentemente también en Italia lo tienen también. Ojo, con gobierno de extrema derecha ahora, pero lo tienen también, porque esto trasciende incluso lo ideológico, diría yo. Es una cuestión de defensa mínima de lo que es el Estado. En Alemania exactamente lo mismo. Así que ahora que me digan Venezuela, que me digan Cuba, que no, que yo les digo Francia, que les digo Italia, que les digo Alemania, que es que los tontos éramos nosotros, que los atrasados éramos nosotros, que los ingenuos, pensando que privatizándolo todo íbamos a hacer algún tipo de buen negocio, éramos nosotros. ¿Cómo fuimos tan bobos de tragarnos eso? Es que, de hecho, es verdad que Felipe González hizo una primera privatización, como todo lo que hizo en Europa, se hizo bastante estas privatizaciones, y dejó Telefónica en el 20,7% de participaciones del Estado. Es decir, Telefónica era en un 20% del Estado, de todos nosotros, que es más o menos lo que ahora existe en Europa. Es decir, la mayor parte de países europeos, los que os decía antes, Francia, Italia, Alemania, controlan en torno al 15, al 20% de sus compañías de telecomunicaciones nacionales. Sin embargo, bueno, pues nos podríamos haber quedado ahí. Mira, pues yo qué sé, aunque tampoco sea santo de mi devoción Felipe González, podría haber dicho, bueno, pues quédate ahí en el 20%. Pero ¿qué pasó? Que justo en el 96 ganó Aznar, por cierto, pactando con Jordi Pujol, que eso se olvida muchas veces, pactando con el nacionalismo catalán de Jordi Pujol, que eso ahora se les olvida siempre. ¿Y qué hizo? Pues sin ni siquiera pasar por el Congreso de los Diputados, porque ni preguntó al Congreso de los Diputados, puso ese 20% que teníamos entero a la venta. Y se lo compraron, evidentemente, y nos quedamos sin Telefónica, y Telefónica se privatizó absolutamente, eso sí,
poniendo en los puestos de dirección a todos los amiguetes de Aznar. Tuvieron una época de repartir cargos de una manera absolutamente espeluznante, pero se privatizó Telefónica, igual que se privatizó Endesa, igual que se privatizaron tantísimas empresas públicas que podían estar dando beneficios ahora para todos los españoles y servicios fundamentales en momentos en los que lo pasásemos mal, como por ejemplo, no sé si se suena, una pandemia, como por ejemplo, yo que sé, una guerra en Europa por la que de repente suben un montón los precios. Para eso sirven controlar sectores estratégicos de la economía. Para eso sirven. Porque hay cosas que son demasiado importantes, insisto, para dejarlo simplemente a que haya un inversor privado que decida que ese negocio le puede dar dinero o no le puede dar dinero. Oiga, yo creo que hay cosas que a mí no me importan si les va a dar más dinero o le va a repartir más beneficios a unos accionistas que son milmillonarios. A mí lo que me importa es que primero den un buen servicio y segundo, que si dan beneficios, esos beneficios repercutan en el Estado, es decir, en todos los españoles. En todos los españoles, porque si una empresa pública se construye con el esfuerzo de los impuestos de todos los españoles y con el trabajo de todos los españoles, tiene todo el sentido del mundo que después, si esa empresa tiene beneficios, repercutan también en nosotros. Es decir, si hemos puesto dinero en una lógica puramente inversionista, de inversores, si todos los españoles hemos puesto dinero ahí, no tiene sentido que después a la mínima lo vendamos por 4 duros en lugar de recoger poco a poco los frutos de aquel esfuerzo que hicimos en un principio. Pero bueno, ¿qué imagináis? ¿Qué imagináis, amigos míos? Y tampoco es una pregunta demasiado difícil. ¿Qué ha dicho el Partido Popular al respecto de esto? Pues evidentemente, el Partido Popular ve populismo en la compra del 10% de Telefónica. Busca ocupar el sector privado. Lo de siempre, machos. Lo de siempre, lo de siempre. Lo de siempre. Es que es lo mismo que os decía antes. Populismo, Cuba, Venezuela. El PP ha salido en tromba contra la decisión del gobierno de adquirir hasta el 10% de Telefónica, tal y como ha hecho público este martes por la tarde el Ejecutivo al cierre de los mercados. Para los populares, el objetivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez es ocupar el sector privado con un movimiento que no tiene un motivo justificado, según ha defendido este martes Juan Bravo, vicesecretario de Asuntos Económicos de Génova. Y quiero que os acordéis de este hombre. Quiero que os acordéis de Juan Bravo. ¿Por qué quiero que os acordéis de Juan Bravo? Porque ahora está diciendo esto de sin motivo, que no tiene motivo justificado, está diciendo el populismo se va contagiando y todas estas tonterías que van a decir que esto de comprar el 10% de Telefónica, privatizada totalmente por José María Aznar a precio de saldo, es una especie de populismo. Pero ¿sabéis qué, amigos y amigas? Que este mismo señor, Juan Bravo, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, que espero que no fuese de esos que estaban en la lista de ministros que nunca pudo llegar a conseguir Feijóo, porque se veía ya en la Moncloa, pero no lo consiguió, decía hace poco este señor lo siguiente. Juan Bravo. Esto es lo que ocurre cuando un gobierno en funciones está más pendiente de pactar amnistías y referéndums con Puigdemont y sus socios que de lo que pasa en empresas españolas. No es un gobierno, es un desgobierno. Y pone la captura de hace unos meses, de septiembre, en la que decía: el gobierno sorprendido por la entrada de la operadora pública saudí STC como primer accionista de Telefónica. Es decir, se te tiene que caer la maldita cara de vergüenza, Juan Bravo. Para empezar, empiezas diciendo, poniendo esta captura, y pones que el gobierno está más pendiente de pactar amnistías y referéndums con Puigdemont y sus socios que de lo que pasa en empresas españolas. Y pones esto. Porque a ti te indigna, igual que nos indignó a todos, que una empresa saudí, que unos fondos saudíes, que Arabia Saudí fuese capaz de controlar una empresa clave, estratégica en España como Telefónica. Pero para empezar, dos cosas. La primera, si Arabia Saudí es capaz de intentar asaltar, de hecho ya tiene el 5%, una empresa tan importante como Telefónica, clave para nuestro país, no es por casualidad y tampoco es culpa de Puigdemont, de Sánchez, ni de absolutamente nadie que esté en el gobierno ahora, seguramente, porque es culpa de quién privatizó esa empresa en primer lugar. Si no se hubiese privatizado, no habría control posible por parte de Arabia Saudí. Así que la primera persona a la que tendrías que estar señalando, responsable primera, por no decir casi única, de que un fondo de Arabia Saudí pueda entrar a una empresa estratégica como Telefónica es José María Aznar por haber privatizado primero González, por haber privatizado una gran parte, pero sobre todo Aznar por haber privatizado la absoluta totalidad. Ahí tienes el primer culpable. Y segundo, si de lo que te estás quejando es que el gobierno no hace nada porque está pendiente de amnistías y no sé qué, y lo que hacéis siempre es hablar de Puigdemont porque parece que no tenéis otro tema de conversación, carajo, si eso también os indigna de esta manera, en el momento en el que se plantea que el Estado compra un 10% de Telefónica, no pueda ser que después digas que ves populismos y que busca ocupar el sector privado, porque no cuela, porque queda mal, porque queda cutre, porque parece que no os acordáis
acordáis de lo que dijisteis hace 2 días. Porque estas cosas son demasiado importantes como para estar jugando de esta manera a despistar y a confundir a la gente, porque es que es tan evidente que es que no os enteráis ni vosotros mismos y que criticáis por criticar y que hacéis constantemente, pues el bobo, básicamente. Tú no puedes estar diciendo esto, Juan Bravo, y al día siguiente decir que es populismo, porque básicamente tú estabas pidiendo que el gobierno hiciese algo, y cuando hace algo, que es por fin empezar a revertir todas las privatizaciones que se hicieron, bueno, todas no, una por lo menos, ojalá sigan ahora con Endesa y con demás, que eso, permitidme que lo dude, pero ojalá se siguiese esta senda, entonces empiezas a decir que es populismo, buscar el sector privado. Mira, no. El problema fue privatizarlo. Punto.